Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hace un mes estuve en Israel, en el Medio Oriente, y entonces allá hay muchos judíos, por supuesto, pero el gran avance en la iglesia era que ahora el evangelio alcanzaba a los gentiles. Yo supongo que ninguno de nosotros realmente es judío, que todos nacimos de una u otra nación, pero no éramos literalmente descendientes de Abraham. Pero cuando el evangelio también alcanzó a los gentiles, se expandió dramáticamente, y eso es lo que está pasando en la iglesia en Corinto. Dice que en versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Vamos a mirar la iglesia de Antioquía como ejemplo de una buena iglesia. Se oyen críticas de iglesias en muchas partes, pero nosotros vamos a concentrarnos en este ejemplo de una buena iglesia para imitar su ejemplo. En general, Dios está obrando en muchas congregaciones en todas partes del mundo, y la Gran Comisión dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado, y Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para lograr ese objetivo. Esta iglesia, entonces, en Antioquía, inicialmente estaban hablando la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, entendemos que existen diferentes culturas, ¿cierto? Muchos de ustedes posiblemente no nacieron en los Estados Unidos, pero están en los Estados Unidos y viviendo con esa cultura que posiblemente sienten que no es suya, yo no sé si todavía tienen algo de temor o timidez en hablar con cualquier gringo de Jesucristo. Yo supongo que es más fácil para ti hablar con personas que son de la misma nación o el mismo grupo, y en general la iglesia crece así. Pero en este caso empezaron a hablar la palabra, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Eso sería como si yo, al ir a Bogotá, Colombia, si yo solamente hablara con la gente de la embajada americana o de compañías multinacionales que hablaban inglés y solo vivían en su cuento, en vez de hablar con 8 millones de colombianos. Pero en este caso, y personas naturalmente se quedan dentro de su cultura, que eso es normal. Pero la iglesia en Antioquía dice aquí que pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora, la obra misionera es cuando nosotros salimos de la comodidad de nuestra cultura para ir a otra cultura y predicar el evangelio, porque el mundo está lleno de grupos que todavía no tienen iglesias
que pueden alcanzar personas de esa cultura. Las iglesias en pueblos no alcanzados es un movimiento, pero requiere mucho más esfuerzo. Por la gracia de Dios, en Latinoamérica ahora hay buenas iglesias y están alcanzando más gente para Cristo, pero la primera parte de lo bueno de la iglesia de Antioquía era que ellos hablaban la palabra con su propia cultura y después también saltaron a comunicar la palabra a otra cultura. Entonces mi desafío para ustedes es, en esta semana quiero que hablen con algún gringo de Jesucristo, porque ellos también necesitan el Evangelio y posiblemente necesitan aprender de lo bueno de la iglesia latina. Pero ahora sigamos en versículo 21. Dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, nosotros en una iglesia, ¿qué es lo más importante? ¿La calidad de los cristianos o la cantidad de los cristianos? Okay, la respuesta es ambas cosas son importantes, porque si realmente somos de alta calidad, entonces vamos a alcanzar un mayor número de cristianos también. En versículo 1 dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La conversión es algo que todos necesitamos. Yo me convertí a la edad de 20 años y pasé de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y yo era un nuevo nacido en Cristo, y todos necesitan convertirse. Entonces eso es lo que estaba pasando en la iglesia en Antioquía. Y versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, ¿ustedes saben algo de Bernabé? ¿Quién era? Bueno, lo interesante de Bernabé era, bueno, han oído de Ananías y Zafira, que eran una pareja que mintió y eran hipócritas, y el resultado es que cayeron muertos por su hipocresía, porque ellos habían fingido dar generosamente, pero realmente estaban mintiendo al Espíritu Santo. Pero en efecto, lo que Ananías y Zafira fingieron hacer, Bernabé hizo. Él sí vendió su terreno y dio todo. Él entonces era un hombre tremendamente generoso que invirtió fuertemente en la obra del Señor. Esta es otra crítica común de iglesias, ¿cierto? Nos critican de robar a la gente, de sacarles la plata y de todas esas cosas, pero cuando nosotros realmente queremos invertir en algo que vale la pena, invertir dinero es parte de servir al Señor, y la Biblia dice, en donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Bernabé era un hombre generoso que invirtió en la obra del Señor. Entonces fue él enviado en Antioquía para ayudar a la gente por allá, pero realmente los cristianos de Jerusalén no creyeron mucho de la posibilidad de ver creyentes gentiles. Ellos pensaban que algo estaba raro por allí en Antioquía, que tenían una iglesia de no judíos, y entonces enviaron a Bernabé más o menos como espía, de entender qué estaba pasando por allá. Ahora, ¿ustedes saben de algunas de las reglas culturales de los judíos?
Por ejemplo, en Colombia tienen lo que llaman lechona, que es un marrano y que se come así. Ahora, eso no se come entre los judíos, pero probablemente en Antioquía sí se hacía. Pero entonces Bernabé hubiera podido tratar de imponer sus reglas y sus ideas de cómo vivir como alguien espiritual. Yo estuve en Jerusalén hace 3 o 4 semanas y hay ortodoxos judíos que se visten completamente de negro, que están tienen largas barbas. Yo tenía barba en cierta época de mi vida también, pero ellos tienen muchas tradiciones que podrían imponerse. Legalismo es un problema en el cuerpo de Cristo, que si personas tienen ciertas convicciones de cómo actuar, eso es bueno, pero si imponen esas reglas que no son de la Biblia, eso impide el crecimiento de la iglesia de Cristo. Inclusive creo que hay ciertas iglesias en donde no se permite para las mujeres vestirse de blue jeans o algo así. Y hay toda clase de reglas que pueden impedir el crecimiento. Pero cuando Bernabé llegó hasta Antioquía, dice en versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, en vez de imponer legalismos, Bernabé se regocijó de ver lo que Dios estaba haciendo y siguió exhortando a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cómo vamos? ¿Estamos fieles al Señor? ¿Estamos siguiendo con todo el corazón las enseñanzas de Jesús? Eso es lo que convence al mundo. Debemos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alto, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y ese no es fanatismo. Fanatismo es un celo mal dirigido. Y existen fanáticos, desgraciadamente, que causan problemas. Pero nosotros sí debemos amar a Dios con todo el corazón, porque si Él envió a Jesucristo para morir por nosotros y resucitar, ese es el regalo más grande de toda la vida. Y entonces debemos en gratitud comprometernos de todo corazón a ser fieles al Señor. Versículo 24, hablando de Bernabé: era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La gran multitud que fue agregada al Señor era el resultado de cristianos buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe. ¿Ustedes son llenos del Espíritu Santo? ¿Han recibido el Espíritu Santo en sus corazones? Entonces, lo importante es permitir que Él controle todo aspecto de tu vida, y que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es como se manifiesta el Espíritu Santo. En Colombia hay gente que
Espíritu Santo sí puede transformarnos y no tenemos derecho de seguir siendo mal geniados. Debemos manifestar amor y gozo y paz y bondad a las personas, y eso es lo que era la realidad de Bernabé, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y ahora en versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Ahora, entonces Bernabé ve que hay una multitud de personas llegando al Señor, y entonces él dice que necesita la ayuda de otro maestro para enseñar, y entonces busca a Saulo, que ya estaba transformada por el Espíritu Santo, y dice que y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se llamaban cristianos? Porque eran como Cristo. Y ese es nuestro ejemplo. Si vamos a ser cristianos verdaderos, vamos a seguir el ejemplo de Jesús, y estuvieron allí durante un año con la iglesia enseñando mucha gente. Ustedes han hecho el esfuerzo de estudiar bien las Escrituras, están recibiendo enseñanza continua de la palabra de Dios. Por eso hay una emisora, por eso hay cultos, por eso hay reuniones, y necesitamos conocer bien las Escrituras, y eso era característica de la iglesia de Antioquía. Estaban bien enseñados, no eran niños espiritualmente o bebés, sino maduros en su conocimiento de las Escrituras. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces el Espíritu Santo habló por medio de un profeta, y llegaron a saber de una gran hambre que iba a pasar. Entonces, versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Cuando sabían que iba a haber una gran necesidad, ¿qué hicieron? Sencillamente dijeron, bueno, allá ellos, es su problema. No, ellos se preocupaban y enviaron donaciones para ayudar a las personas en otra parte del mundo. Entonces la iglesia de Antioquía también era generosa, y esa es parte de la vida cristiana. En donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces ellos daban generosamente. Ahora, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características de esta iglesia que podemos imitar? Estaban testificando de su fe en Cristo, y aún saltando a alcanzar personas de otra cultura. Eso es un ejemplo muy bueno. Y fuera de eso, la mano del Señor estaba obrando en ellos, y dice que el resultado que era que Bernabé llegó y era un cristiano comprometido y fiel, y entonces la iglesia allá se llamaban cristianos porque eran como Cristo, tenían esa cualidad de vida.
también no eran legalistas, eran antitradicionalistas, estaban diferentes que lo que había pasado en el pasado, y también eran bien enseñados, conocían la palabra de Dios y también eran generosos. Pero también quiero que miremos en Hechos capítulo 13, que Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Menaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarco, y Saulo. Entonces, ¿cuántos líderes había en esa iglesia? ¿O cuántos profetas y maestros? Había 5. No todo dependía de una sola persona. Había una pluralidad de liderazgo que comunicaba la palabra de Dios. Y dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso es un ejemplo de misiones, que en una iglesia con por lo menos 5 líderes, apartaron 2 para ir y formar otras iglesias, y eso es lo que transformó el mundo entero. Y lo que misiones requiere que la iglesia encomiende sus miembros, como Dios ha hecho en mi vida. Yo fui encomendado a la obra del Señor desde una iglesia cerca de Chicago, y he estado en Colombia durante 40 años predicando la palabra de Dios. Entonces, eso es parte de lo bueno de esta iglesia. También era una iglesia misionera que quería alcanzar otras personas. El Señor obró grandemente en esa iglesia y cambió el mundo entero por la obra de Pablo y Bernabé. Y vamos a orar que Dios haga lo mismo en esta congregación. Te alabamos, Padre, que tú eres el Todopoderoso. Confiamos que tú nos harás una iglesia que realmente está bien enseñada, que no es tradicionalista ni legalista, sino que abierta a la dirección de tu Espíritu Santo, que podamos también ser generosos y dar a las muchas otras personas que necesitan tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.